Uniones covalentes. Bueno, este tipo de uniones, las covalentes, forma parte de lo que conocemos como uniones químicas, que bueno, es otro tipo de uniones distinto a las iónicas que habíamos visto antes, como obviamente características totalmente diferentes a dichas uniones. Así que bueno, vamos a ver qué características tienen. En primer lugar, vamos a decir que las uniones covalentes están formadas por átomos con electronegatividades semejantes, o sea, son muy parecidas. Vamos a recordar que las electronegatividades es la fuerza, la tendencia con la que un átomo atrae hacia sí electrones. Acá son bastante parecidas. Para que sean similares deben tener una diferencia de electronegatividades, o sea, la resta va a ser menor a 1,7. O sea, de valores, supónganse de 1,6 para abajo, la resta, la diferencia, ya ahí va a ser covalente. La característica es que los electrones van a estar compartidos de a pares hasta cumplir con la regla del octeto. O sea, así como están las uniones iónicas, que se cumple dicha regla de los 8, bueno, acá también. Acá los átomos van a llegar a 8 electrones en la última órbita, en el último nivel electrónico. Un esquemita de cómo serían las uniones covalentes las podríamos representar acá, entre un átomo A y otro B, que, digamos, acá están los electrones que se comparten, que esa es la característica de las covalentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Como los dos átomos tiran con fuerza parecida porque tienen electronegatividad parecida, los átomos compartidos quedan en un espacio intermedio entre el átomo A y el átomo B. Por eso se dice que son pares de electrones compartidos siempre. Vamos a decir que el par de electrones compartidos está formado por un electrón que proviene de cada uno de los dos átomos entre los que se produce la unión. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, en el átomo A, originalmente este electrón era de A y este es de B. O sea, ambos aportan electrones para formar un par de electrones compartidos. Bueno, vamos a pasar directamente a los ejemplos, que es lo que más nos interesa, lo que más vamos a hacer en este trabajo práctico. Son ejercicios con representación, primero con fórmula de Lewis y después con una fórmula nueva que va a surgir. Entonces la fórmula de Lewis, como siempre, tenemos los electrones, que hacer los electrones alrededor de la última órbita del átomo. En este caso vamos a hacer el flúor 2, que son dos átomos de flúor. Otra característica de las uniones estas, de las covalentes, es que los átomos, aparte de tener electronegatividad parecida, tienen electronegatividad alta, que son los átomos que aparecen acá en este sector. Entonces, por ejemplo, el flúor es el átomo de más alta electronegatividad. Y dicho valor lo encontramos acá arriba, en el primer renglón de esta serie de datos numéricos que hay acá. Bueno, el primer renglón es de la electronegatividad, que en el caso del flúor es 4,0. Entonces, ¿qué pasa con el flúor? Y bueno, como está unido a otro flúor, los dos tienen la misma electronegatividad, entonces cuando hacen la diferencia, eso les da 0. Porque están restando 4,0 de este menos 4,0, eso les da 0 de diferencia de electronegatividad, entonces es puramente covalente. Como tienen que llegar a 8, estos electrones, el flúor son 7, ¿no? Que se acuerdan que esto lo sacamos de acá, del tercer renglón, termina con 7 o coincide con el número de grupo A, que es el grupo 7.
Entonces en el caso del flúor, como todos los que están acá, todos si se fijan terminan en 7. Así que hacen eso en la fórmula de Lewis, o sea, el flúor que tiene 7, el otro que también tiene 7, y ¿qué va a pasar? Como los dos necesitan 1 para llegar a 8, se comparten un par cada uno. Y de esa manera están llegando a 8. Es decir, los 7 que tenía este más 1 que comparte con el otro flúor, este está llegando a 8 y lo mismo pasa con este. Después hay otra forma de representar las covalentes, que es la fórmula desarrollada, que es hacer esto que hicimos acá en Lewis, los símbolos, los dos flúor, pero en vez de hacer todos los electrones con crucecitas o el símbolo que ustedes quieran, cada par de electrones compartidos es una raya, se representa con una raya. Entonces acá tendríamos el enlace, que está más visible, entre el flúor y el flúor. Bueno, acá les ponía, ven lo de diferencia de electronegatividad 0, que es restando 4 menos 4 de cada uno de los flúor. Bueno, entonces con respecto al nitrógeno, va a pasar algo parecido porque la diferencia va a ser 0, son dos no metales que tienen el mismo valor de electronegatividad, así que queda puramente covalente, ¿no? Nitrógeno 2, que es nitrógeno con nitrógeno. Cada nitrógeno tiene 5, que lo sacamos de tabla. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Necesita tomar 3, y este 3, para que pueda llegar a 8. Acá tenemos 3 pares compartidos entonces de electrones. Por lo tanto, la fórmula desarrollada va a quedar un nitrógeno con otro nitrógeno y triple enlace covalente. Bueno, vamos a ir al caso de hidrógeno con bromo, que se llama ácido bromídrico, esta molécula que tiene de tabla, bueno, el bromo con 7. Otra vez lo buscamos acá. ¿Ven? 18 en la anteúltima y 7 en la última. Entonces el bromo tiene 7. Y el hidrógeno que tiene 1. Entonces, ¿qué pasa? El bromo con 7 toma un electrón del hidrógeno y llega a 8. Y el hidrógeno va a llegar también a compartir así uno que tenía más 1 que agarra acá, pero va a llegar a 2. En el caso del hidrógeno es una excepción del arreglo del octeto. El hidrógeno siempre va a llegar a 2, porque está imitando la configuración del gas noble más cercano, que es el helio, que tiene 2. Después todos los demás siempre van a llegar a 8. Bueno, fórmula de Lewis, fórmula desarrollada, es una unión covalente simple. La diferencia de electronegatividad es 2,8 para el bromo, menos 2,1 para el hidrógeno, esto da 0,7, que obviamente es menor al límite, que es de 1,7 para uniones covalentes. Bueno, otra molécula, dióxido de carbono. También, si hacen la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno, van a ver que le da menor a 1,7. Lo que quería que vean acá es el carbono, que tiene 4, el oxígeno que tiene 6, entonces les conviene arrancar siempre por el que le falta menos para llegar a 8, que es el oxígeno. Entonces tiene 6 y 2 que toma de acá del carbono, 8. El carbono tiene 4 y 2 que tomo de acá, porque es recíproco, siempre acuérdense la covalente. El carbono que estaría pasando acá con este, tiene 4 del carbono más 2, 6. Le están faltando 2. ¿De dónde saca esos 2 electrones que le faltan? Y bueno, hay un oxígeno más para compartir, porque eran 2 oxígenos. Así que
quedaría el carbono, toma los 2 que le faltan, ahí ya está llegando a 8. Y a su vez el oxígeno toma 2 electrones del carbono y también llega a 8. La desarrollada es la covalente doble entre el carbono y cada uno de los oxígenos. Bueno, acá hay más ejemplos. Carbono, hidrógeno 4, que es la molécula de metano. Tenemos este caso, ¿no? El carbono con 4 y toma un electrón de cada uno de los hidrógenos. El carbono ahí está llegando a 8. Fórmula desarrollada. Este es un caso más complejo, es una molécula más grande, carbono 2, hidrógeno 4. Y como todos tienen que llegar a 8, bueno, esta sería la forma de disponer los electrones. Yo ya acá les doy el resultado, como para que vean más ejemplos, pero bueno, después en la guía de ejercicios va a haber más casos para que puedan hacer ustedes solos, ¿no? Bueno, ven, 4 del carbono, entre este carbono y este carbono es doble la unión para que pueda tomar 2 electrones y 2 electrones más de acá de cada uno de los hidrógenos, este está llegando a 8. Y lo mismo pasa con este, ¿no? Fórmula de Lewis, fórmula desarrollada, queda así. Fíjense que trato de imitar el mismo dibujo de cómo están dispuestos los carbonos e hidrógenos. Lo que cambia son los pares de electrones compartidos, que acá lo engloban por rayitas. Bueno, después tenemos dentro de las covalentes hay una variante que es la unión covalente dativa. Vamos a ver de qué se trata. Dice, es una extensión de la unión covalente común, o sea, va a ser como una variante que se establece entre dos átomos en la que el par electrónico compartido es aportado por uno de los átomos. Bueno, vamos a tratar de entender bien qué pasa acá con un ejemplo. Miren este caso, vamos a hacer el azufre oxígeno 2, dióxido de azufre. También molécula de antemano podemos decir que es covalente. Fórmula de Lewis. Vamos a ir por pasos, miren. Porque entre un azufre y un oxígeno, si ustedes se fijan, cada uno tiene 6. Entonces, con lo que estábamos viendo antes, si se arma una covalente doble, ya estos dos están llegando a 8. El azufre con estos 6 más 2 que toma de acá, 8. Y el oxígeno lo mismo, 6 y 2 que toma de acá, 8. Sin embargo, la molécula me está pidiendo un oxígeno más. Entonces, ¿qué hacemos con ese oxígeno? Bueno, ese oxígeno va a ir acá abajo, ¿eh? ¿Y qué pasa con este oxígeno? A ver, este está necesitando 2, pero es el único que necesita, porque estos ya llegaron a 8. Entonces lo que va a hacer el azufre es tomar uno de los pares que les queda libre, acá, y se los va a dar, o los va a compartir, con el que lo necesita. Por eso sería como una unión covalente dativa, o que aporta los electrones que le falta a uno de los átomos, en este caso el oxígeno. Pero sigue siendo covalente, es decir, este par de electrones va a estar en el azufre y a la vez en el oxígeno, va a quedar compartido como en el medio, como sucedía con esto. La diferencia, reitero, es que acá, por ejemplo, cada par de electrones es aportado por cada uno de los átomos. Acá en este caso el par es anotado por uno de los átomos, que es el que ya llegó al octeto. Entonces siempre la unión covalente dativa se hace a lo último, cuando ya se hizo
con anterioridad la covalente, la común, la que estábamos haciendo antes. Así que bueno, acá ¿cómo quedaría la dativa? Bueno, con una flechita, o sea, el par de electrones compartidos dirigidos hacia el átomo que lo necesita. O sea, acá hay un par de electrones compartidos entre azufre y oxígeno, pero dijimos que el azufre aporta hacia el oxígeno. Por eso sería covalente dativa. La otra es covalente común, ¿no? Doble como veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, vamos a hacer una variante con una molécula que es un poquito más compleja, pero que también tiene dativas, si se fijan, que es hidrógeno yodo, oxígeno 3. Entonces, primero, acuérdense, lo que se hace es la covalente común antes de ir a las dativas. Entonces vamos a completar entre este yodo y este oxígeno. ¿Qué pasaba con este yodo? Tenía 7 y el oxígeno tenía 6. Entonces el yodo, tomando un electrón del oxígeno, está llegando a 8. Antes de agregar esto, no las dativas. Este está llegando a 8. Y el hidrógeno también, porque le aporta un electrón al oxígeno para que pueda llegar a 8. Ahora, ¿qué pasa acá? Son 3 oxígenos que van al yodo, porque acá hicimos 1 y el hidrógeno. Entonces, el segundo y el tercero, ¿cómo se agrega? Y como el yodo ya había llegado a 8, entonces lo que le queda es compartir mediante dativas hacia el que lo necesita, que sería el segundo oxígeno y el tercer oxígeno. Por eso puse acá que son dativas estas, se hacen después que se hacen las covalentes comunes. Bueno, y después tenemos otro ejemplo que es H2SO4, que también es dativa, se llama ácido sulfúrico esta molécula, en la cual tenemos lo siguiente, ¿no? Azufre rodeado de oxígenos, en este caso lo podemos hacer así, para que se vea mejor. Y bueno, arrancamos primero con las covalentes comunes. Que sería esto, ¿no? El azufre tiene 6, que son 6 redondeles que hice acá. Entonces, acá agarran este oxígeno el número 7 y acá el número 8. O sea, fíjense que son covalentes comunes. El oxígeno a su vez va unido a un hidrógeno para también poder el oxígeno llegar a 8. Porque este hidrógeno con este triangulito le está aportando el electrón número 8 al oxígeno. Y lo mismo pasa acá abajo. El azufre toma 1, acá llegaba a 8. El oxígeno toma este y este acá. Y el hidrógeno. Ahí entonces estarían llegando a 8. Pero esto sería con 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Pero hay 4 en total. Entonces ahí, como el azufre ya completó los 8, los que se agregan son uniones dativas. O sea, las comparten hacia el que lo necesita. Este oxígeno, que es el oxígeno número 3, y este que sería el número 4. Bueno, una vez que tenemos esto, se hace la fórmula desarrollada, que es como les decía antes. Se imita el mismo dibujo que está acá, por ejemplo el azufre tipo en forma de cruz, con los 4 oxígenos alrededor, 2 de los cuales tienen hidrógeno. Las dativas, acuérdense que se hacen con flechas. Bueno, esto ha sido todo entonces, todo lo que se refiere a uniones covalentes. Espero que les haya servido. Y bueno, con esto se ponen a realizar los ejercicios de la guía, ¿no es cierto? Del trabajo práctico presente. Bueno, mucha suerte.
Cualquier cosita me consultan.